Todos queremos un cambio en Colombia, todos queremos ver algo diferente. En los últimos años encontramos que hay una gran cantidad de familias en estado de vulnerabilidad. Cuidamos a los niños, estamos cuidando el futuro de un país. Siempre cuidamos que el niño siga siendo niño. Pues se exponían a problemas como, no sé, el microtráfico, las pandillas, el crimen. Hola a todos, este es un espacio que quisimos abrir para informar a la gente sobre un tema tan importante como lo es la infancia y sobre todo cuando ésta se puede ver vulnerada por factores externos. Somos la Fundación ESER y creamos en algo profundamente poderoso. Cuidamos que los niños sigan siendo niños. Hoy nos encontramos con Gabriel, el fundador y el director de la Fundación ESER, y estamos con Liliana, la directora misional de la Fundación ESER. Bienvenidos a este espacio. Quisiéramos empezar y que nos contaran un poco acerca de cómo empezó la Fundación ESER y por qué decidieron enfocarse en la población de niños. Muy bien, bueno, en el año 2014 un grupo de personas empezamos a darnos cuenta de la realidad aquí en el municipio de Chía. Una realidad que para muchos es pues muy oculta, porque Chía es un municipio pues muy tranquilo, se conoce porque la gente de Bogotá ha venido mucho a vivir acá, la gente ha visto un desarrollo relativamente urbanístico bueno, pero escondido detrás de todo eso que vemos y el crecimiento sobre todo que ha tenido en los últimos años, encontramos que hay una gran cantidad de familias en estado de vulnerabilidad y obviamente los más afectados son los niños. Nosotros en realidad dentro del contexto de una comunidad de fe empezamos a preguntarnos cómo lo que creemos se hace tangible en la realidad de nuestro país. Todos queremos un cambio en Colombia, todos queremos ver algo diferente, pero tenemos que trabajar para que eso suceda. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas en Chía y especialmente a las familias y a los niños? Y yo te diría que no solo pensamos en los niños al principio, de hecho fueron 3 poblaciones claras que vinieron a nuestra mente en ese momento. Por supuesto niños, porque creemos que si cuidamos a los niños, estamos cuidando el futuro de un país. 2, las mujeres cabeza de hogar, que también vemos muchas mujeres valientes que necesitan apoyo y que no tienen muchas oportunidades. Y 3, una población que poca gente cubre, pienso yo, que es el adulto mayor. Entonces pensamos en ese momento acerca del adulto mayor y en realidad al principio, como digo yo, todos los emprendedores, en este caso los que hacemos fundación también emprendemos, tenemos una tentación, es hacer muchas cosas. Entonces tratamos de hacer varias cosas, pero nos dimos cuenta que necesitábamos enfocarnos y por eso empezamos trabajando con los niños. Ok. ¿Cómo identificaron esa problemática aquí en Chía? ¿Cómo la identificamos? Bueno, mira, realmente al principio nosotros, como no sabíamos mucho cómo empezar, empezamos a hablar con personas que tenían otro tipo de fundaciones o que tenían otro tipo de organizaciones que trataban de ayudar en Chía y encontramos a los niños y empezamos a ver que había una gran cantidad de niños. Eso nos fue llevando como de conexión a conexión hasta que llegamos al colegio de esta zona y a establecer relaciones con ellos. Y ellos empezaron a contarnos de su problemática y de lo que pasaba con niños que tenían problemas en términos de desarrollos cognitivos, en cómo se conectaban socialmente en el colegio. Eran niños que se veían muchas veces como problema para la gente y obviamente tratar de entender eso con la familia fue muy importante. Y ahí fue, creo que empezamos ya a desarrollar un trabajo mucho más consciente, más consistente, asociándonos de alguna forma, digo asociándonos entre comillas, simplemente trabajando en equipo con el colegio público aquí en esta zona de Chía. ¿Cuál considerarían ustedes que es justamente ese diferencial que tiene la Fundación ESER? Sí, mira, en la Fundación ESER lo que tratamos es de hacer aportes integrales al desarrollo de los niños, ¿sí? Nos damos cuenta que muchas fundaciones de manera muy valiosa hacen procesos grupales, talleres, capacitaciones, pero nosotros empezamos a darnos cuenta que teníamos que ir al fondo de los niños y creemos que ese es el diferencial, ¿sabes? Trabajar en las dimensiones, en el desarrollo de esas dimensiones, pero también en la atención de las necesidades específicas que cada uno como persona tiene. Entonces creo que ese es el diferencial y nos gusta hacerlo
desde el ser del niño, siempre cuidamos que el niño siga siendo niño, ¿sí? Ese creo que puede ser uno de nuestros diferenciales y también la promesa de valor que hacemos a todos quienes nos acompañan. Y bueno, hablando un poco, porque a veces la gente no conoce los retos que conlleva pues tener una fundación, el personal, el voluntariado. Quisiéramos también contarle un poquito a las personas cómo fue ese primer equipo de trabajo, cómo empezaron a consolidar su equipo de trabajo. Bueno, cuando empezamos realmente empezamos con las ganas, más que con un equipo de trabajo súper especializado. Empezamos con ganas en el sentido de qué podemos hacer por los niños y nos dimos cuenta que ellos tenían mucho tiempo libre y que al estar con tanto tiempo libre pues se exponían a problemas como, no sé, el microtráfico, las pandillas, el crimen, abusos, bueno, un montón de cosas. Entonces lo que creamos fue un espacio inicialmente o tratamos de buscar un espacio para trabajar con ellos, pero al principio no teníamos tanto el espacio, así que me acuerdo, y Lili, tú de pronto me ayudas con algunas cosas allí, pero la alcaldía empezó a facilitarnos espacios aquí en Chía para que trabajáramos con ellos. Entonces, digamos, el reto 1 era dónde nos reunimos y dónde hacemos el trabajo con los niños. 2, ¿quién lo hace? Entonces empezamos a buscar en nuestra comunidad de fe voluntarios, personas que quisieran dar de su tiempo, ¿cierto? Así es. No teníamos un perfil claro, sino personas que tuvieran mucho amor, muchas ganas y que quisieran acompañar a los niños en unos procesos de, llamémoslo así, como de refuerzo escolar, de acompañar a hacer tareas, de transmitirles, inculcarles cosas bonitas y conocerlos mucho más. Y 3, pues tratar de ofrecerles un refrigerio en ese momento, porque pues nos dimos cuenta también que es que muchos de ellos no tenían una buena alimentación. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros darles algo que no va, en ese momento no, realmente no es que supliéramos una necesidad así como alimenticia, nutricional, pero estábamos contribuyendo de alguna forma, estábamos aprendiendo a hacerlo. Entonces los retos fueron esos, ¿no? Conseguir los primeros recursos, los lugares donde reunirnos y por supuesto, como todo, algo que la gente nunca ve y es todo lo administrativo que hay detrás de las fundaciones. Entonces hay que trabajar en hacer algo serio, algo bien establecido, porque desde el principio hemos querido hacerlo así, hemos querido hacerlo bien, rendir cuentas a la gente que apoya, con digamos, un proceso que está vinculado a la gobernación de Cundinamarca, que es básicamente quien nos vigila a nosotros. Entonces establecimos tenemos la asamblea, que es la que da origen a la fundación, y a partir de allí se establece una junta directiva. Esa junta directiva es la que, digamos, establece la visión o traza el rumbo. Y a partir de allí recuerdo también buscar directores ejecutivos. Tuvimos una mujer muy especial al principio que nos ayudó como directora ejecutiva. Después tuvimos a otra persona, pero ese era otro reto, pues no teníamos cómo pagarle a un director ejecutivo, así que lo hacía siempre con muy buen corazón, pero tenía que cumplir con otras cosas. Entonces, eso hace que al principio sea un poco complejo, pero digamos que lo vinimos logrando con mucha disciplina, con planeación, con estructura, y con el paso del tiempo empezaron a llegar personas pues muy preparadas. Aquí tengo a Liliana, no es porque Liliana esté aquí con nosotros, pero Liliana es una persona que ha trabajado en lo social, que tiene una pasión por esto que hacemos, que ama a los niños, las familias, que tiene una estructura profesional. Entonces se sumaron personas como ella, yo, nuestra psicóloga y bueno, más gente que se han ido sumando. Y con el tiempo pues yo di el paso y dije, yo quiero dirigir la fundación, porque pues sabía que necesitábamos a alguien que estuviera más involucrado, y ya con este equipo pues hemos venido avanzando. Sí, así es. Y bueno, ustedes ahorita mencionaban que hicieron contacto con el colegio de la zona y no sé si de pronto recuerdan cómo llegaron esos primeros niños, cuál fue ese primer grupo de niños que ustedes tuvieron acá en la fundación. Realmente primero íbamos a los niños, ¿sí? Lo que dijimos fue, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Vamos a trabajar el tema de valores con los niños en el colegio, que es un tema que siempre hay que trabajar porque se presentan cambios en esos sistemas de valores y eso afecta la acomodación y la regulación de los niños, de la sociedad. Entonces dijimos, bueno, vamos a eso.
Y empezamos a trabajar de esa manera con los niños. Fue un proceso muy valioso, muy lindo, con una cobertura muy importante porque le dictábamos a todos los cursos del colegio, entonces eso eran como un batallón de niños, muchos niños de diferentes grupos de edad. Pero empezamos a sentir que hacíamos mucho, nos gastábamos mucho, nos desgastábamos mucho, pero que el impacto no era tan visible. Entonces, sumado a esto, ya esta instalación que nos acoge hoy, pues empezó a tomar otra forma, a tener unos espacios más definidos, y es allí cuando decimos, no, pues en lugar de nosotros ir, traigamos los niños acá, un espacio diferente, y empecemos a ver qué es lo que sí podemos hacer con ellos que impacte de una manera diferente. Y así empezaron a llegar los primeros niños, con la misma vocación de vamos a hacerles apoyo en tareas y a trabajar valores con ellos, ¿sí? Y así fue como llegaron estos pequeñitos. Empezamos a hablar con la orientadora del colegio, con quien siempre hemos tenido excelente relación, con la señora rectora, ya decirles, venga, ustedes nos cuentan que tienen niños con los que no pueden trabajar fácilmente porque es el chino cansón, el necio, el que se encarama, el que no deja hablar, mándenme a esos y vamos a ver qué podemos hacer. Y ellos fueron los primeros que llegaron. Sí. Así fue como empezaron a llegar nuestros Oye, ahora cursos. que tú hablas, yo me acuerdo de algo, y es que realmente lo que mencionaba hace un ratico, hacíamos muchas cosas. Yo me acuerdo que íbamos al colegio, eso, trabajamos con todos los grados, sí, proponíamos talleres, trabajamos con los niños por las tardes allí me acuerdo que nos prestaban el lugar para el adulto mayor, sí, aquí en Chía, y era todo un desafío porque era por horas, entonces teníamos que salir corriendo, pero al final, claro, como dice Liliana, era difícil porque decíamos, hacemos mucho y uno sí veía cambios. Yo por lo menos decía, cualitativamente los profesores nos decían, hay cosas que están pasando, sí, con los niños, pero, y en la medida en que uno se va metiendo más en este mundo de las fundaciones y el buscar gente que apoye, no basta solamente con decir, oye, hacemos cosas chéveres, sino que hay que demostrar que hacemos cosas chéveres. ¿Cómo medimos ese impacto? Y es ahí donde nos empezamos a preguntar, bueno, enfoquémonos más, trabajemos con los niños, qué es lo que podemos hacer, qué podemos construir y cómo podemos medir ese impacto, y sepamos en dónde no podemos estar hoy y abracemos, como me gusta decir a mí, esa limitación. Creo que es una de las cosas importantes que tenemos que saber, hasta dónde podemos llegar para generar realmente impacto. Y ese ha sido, creo que también de las claves de nuestro crecimiento en los últimos años. Y justamente hablando de eso que mencionas, del impacto que ustedes querían pues generar en los niños, y obviamente también hablando de todo esto que pues ya se vuelve más como lo que se tiene que demostrar, lo que tiene que quedar como un poco más registrado. Bueno, nosotros hablamos de que la Fundación ESER tiene ese concepto de que cuidamos que los niños sigan siendo niños. ¿Qué áreas trabajan ustedes con los niños y por qué es tan importante trabajarlo de manera integral? Sí, mira, nosotros trabajamos el área psicológica, el área espiritual, el área física. En el área física muy centrados en la parte nutricional de los niños, la parte social también, porque todos somos un sistema, todos nosotros somos un sistema y así tenemos que trabajar con los niños. Por ejemplo, nos preguntan por qué trabajan tanto en la parte emocional de los niños, por qué trabajan tanto en la parte cognitiva. Claro, algunas personas no entienden, entonces vienen acá un día en que estemos prestando el servicio con los niños y los niños están botados en el pasto, las profesoras saltando, mojándonos con agua, entonces dicen, pero es que los niños van allá a jugar. Y lo que nosotros queremos es restaurar esa parte de la niñez que implica una emoción sana y que después nos va a ayudar a que aprendan correctamente, a que desarrollen su parte cognitiva correctamente y de ese modo pues que sean personas más seguras y más funcionales tanto para ellos como para su sociedad. Entonces es por eso que trabajamos de manera integral con los niños. ¿Y qué situaciones de vulnerabilidad han encontrado que nos puedan contar? Uy, muchas. Muchísimas. Muchas. No sé si nos quieres contar unas y luego yo, no. o algunas otras. Mira, no sé. yo te diría que la gente cuando piensa en vulnerabilidad de pronto se imagina que estos niños de pronto están expuestos en una zona muy remota a el flagelo, por ejemplo, de la violencia de nuestro país, que desgraciadamente es tan conocido. Pero la gente se asombraría de, por ejemplo, llegar a un municipio como Chía y darse cuenta que hay gente que vive muy bien, pero a pocos metros hay gente que vive hacinada en
¿cómo se llama? inquilinatos. En inquilinatos, en donde viven no una, no dos, muchas familias. Y cada familia básicamente vive en un cuarto y son muchas personas. Ahí ya tienes una oportunidad o una vulnerabilidad. Porque mamita, por ejemplo, o la persona que los cuida, tiene que salir muy temprano de casa. Tiene que irse porque tiene que trabajar en los cultivos, o porque tiene que trabajar en vigilancia, o tiene que pasar toda una noche haciendo un turno de vigilancia. Y los niños se quedan allí solos, expuestos a lo que pueda pasar, porque hay más gente en ese inquilinato. Y son personas que tú puedes encontrar, consumen sustancias psicoactivas o que tienen problemas con algún otro tipo de adicción, o hay muchas cosas que pasan y ya allí tienes una vulnerabilidad, porque es un niño o una niña que está expuesta a un abuso. Entonces, digamos que es una de las cosas que puedes pasar. Yo, por ejemplo, hemos ido con Lili, hemos hecho recorridos y vamos y los visitamos, y a veces tienes que pasar por lugares en donde hay, el otro día pensaba, tuvimos que pasar por un lugar en donde había un perro que era, no dejaba pasar a nadie. Yo dije, Dios mío, qué susto ese perro, porque es una raza de esas que tienen que mantener con bozal y todo. No, para nada estaba allí. Pero tienes que pasar por ahí mientras hay una persona que está consumiendo allí al otro lado. Y ese es el recorrido que tienen que hacer los niños todos los días, solos. Entonces ya ahí encuentras una vulnerabilidad, ¿no? Hay muchas más, por supuesto. Sí, hay algo y lo hablábamos con el equipo un día y es, pero a veces vamos a casas y los niños no se ven tan pobres, me decían. ¿Sí? Entonces la vulnerabilidad no solamente está asociada a la pobreza o a algunas características que la gente asume como pobreza, que son el desorden, un poco la falta de aseo en algunos hogares, sino que tiene otras representaciones. Por ejemplo, es el vivir al lado de muchos adultos con diferentes conductas que ponen en riesgo de diferentes tipos de violencia a los niños. Por ejemplo, también otra forma de vulnerabilidad puede ser el bullying por sus diferencias cognitivas, ¿sí? O sus diferencias de desarrollo. Bueno, hay múltiples representaciones realmente de la vulnerabilidad y nos llegan muchas diferentes que además hacen parte de su plan de intervención, ¿sí? Es lo que nos convoca. Claro. Realmente aquí en la Fundación. Mira, es que son tantas cosas que uno tendría que abordar cuando piensa en la niñez. Porque nosotros decimos, cuidamos que los niños sigan siendo niños. Porque cuando un niño deja de ser niño, estamos afectando a un adulto. Y después, digo yo siempre, ¿por qué nos preguntamos por qué Colombia está como está? ¿Por qué no cuidamos la niñez? Y cuando tú ves cosas como el abandono, ese es otro impacto muy fuerte. Nosotros hemos visto acá niños que sufren abandonos múltiples. Abandonos múltiples significa que papá se fue, quedó de pronto mamá. Mamá entra en un proceso de pronto de adicción y entonces mamá también de pronto no los puede cuidar, los abandona emocionalmente, a veces físicamente. Quedan al cuidado ¿de quién? De un abuelito, de una abuelita, o hay un cuidador, algún tipo de familiar que está allí. Mamá vuelve un tiempo, pero como no está preparada para cuidarlos, entonces ella vuelve y se va. El niño está sufriendo constantemente abandono. Eso impacta profundamente la personalidad de ese niño o de esa niña. Eso está impactando lo que ese niño va a hacer en el futuro. Entonces, tratar de darle herramientas para vivir allí en esa realidad, ayudarlo a reconstituir su imagen, a encontrar cariño en un ambiente diferente, a encontrar nuevas posibilidades, es una forma de ayudarle a ese niño o a esa niña a avanzar en la vida. Ahora que mencionas eso, no quiero dejar de hablar de dos formas de vulnerabilidad que encontramos mucho en esta zona, y una es la que tiene que ver con el trabajo infantil, ¿sí? Como es una comunidad rural, entonces ellos piensan, bueno, 12 años, niños, usted ya puede sacar la papa o ya puede ayudar en la construcción, ¿sí? Y ahí se pierde ese rol de niño completamente porque tiene que empezar a asumir funciones de adulto. Y otro tema que recientemente nos ha impactado es la migración. Hemos recibido muchos niños y familias migrantes, no solamente de migración externa de otros países, sino también de migración interna. Muchos niños llegando de otro lugar y ese acostumbrarse al nuevo contexto, al nuevo lugar, a las nuevas costumbres, a la cultura, al frío, a la comida. Ese es un tema complicado de estabilizar para los niños. Entonces también tenemos niños que nos
que presentan esas características. Queríamos que nos contaran también acerca de esas historias que ustedes recuerdan. Cómo era de pronto ese niño o esa niña cuando llegaron a la fundación y esos cambios que ustedes pudieron empezar a evidenciar a través del proceso con la Fundación ESER. Sí, hablamos de nuestro niño. Tenemos un caso, es que sí. yo creo que es de esos casos que le quedan a uno para siempre en la mente de lo que pasa con un niño, pero sí, dale, Lili. Bueno, pero dime cuánto tiempo tengo porque me extiendo y... No, contemos la historia. Bueno, este es un niño que pertenece a una familia de 5 hermanitos. Realmente nosotros el día que encontramos a Andrés, vamos a llamarlo en este caso, nosotros no teníamos a Andrés dentro de los niños usuarios de la fundación, sino a un hermanito de él. Pero el hermanito hace muchos días no venía a la fundación, entonces fuimos a buscarlo a casa a ver qué había pasado. Cuando llegamos encontramos a Andrés en una circunstancia bien complicada. Era un niño de 7 años con sus manitas completamente afectadas por el trabajo. Trabajaba en construcción con su abuelo. Muy delgado, muy delgado, muy delgado. Y su ropa era bastante diferente, era muy grande para su edad, sus zapaticos estaban rotos. Bueno. Pero es importante eso, estaban rotos porque sí. Como el piecito había crecido y ellos no podían comprarle zapatos, había que romperle el zapato para que los dedos pudieran seguir creciendo. De ese nivel, digamos, de estado encontramos al niño. Al niño y su carita pues con bastantes lesiones por el sol. Bueno, era preocupante el estado. Entonces le decimos a la abuelita, que era su cuidadora, ay, ¿por qué no nos deja llevarlo a la fundación? Déjenos que haga parte de la fundación. Ay, sí, llévelo para allá, porque lo que pasa es que él sí es como brutico, él no aprendió a leer, él no aprendió a escribir, No, ay, Dios mío, sí, por favor, no lo llevamos. Y empezamos a hacer todas las valoraciones iniciales que hacemos por nuestros diferentes profesionales y encontramos que el déficit de este gordo era pero impresionante, era muy bajito. Voy a darte un ejemplo, y es que nosotros teníamos una prueba que puntúa máximo 800 y su puntuación era de 28, era muy bajita. Entonces allí arranca la pandemia y empiezan los niños a estudiar de manera virtual, ¿sí? Y pues imagínate esta abuelita con 5 niños en una casa rural con unas costumbres muy campesinas, que le digan, ahora usted tiene que tomar las clases por internet. Pues ni siquiera tenían computador, no sabían cómo prenderlo, Entonces aprovechamos este espacio y les adecuamos un salón. Y teníamos estos niños 24/7, no mentiras, quisiéramos, pero no. Pero sí todos los días en jornadas muy largas, en donde les hacíamos el soporte para sus conexiones a internet, les dábamos sus 3 alimentos balanceados, hacíamos unas rutinas con ellos de desarrollo. ¿Estaban los 5 niños de esa? Habían 3. Ok. Habían 3. Empezamos a profundizar en qué es lo que pasa allí, ¿sí? ¿Dónde está el cimiento de este niño que no puede evolucionar? Y encontramos cosas como que era uno de estos niños multiabandonados. El papá se fue cuando él nació, la mamá venía, estaba un tiempo, ahora sí me voy a quedar con ustedes, este es mi lugar, y entraba en crisis y otra vez se iba y el niño otra vez quedaba. La abuelita entra en un cáncer muy serio, entonces la llevan para la clínica, vuelve, la llevan para la clínica, vuelve. Empezamos a hacer esta intervención tan fuerte con Andrés y él empieza un proceso de evolución impresionante. Los que nos quieran visitar en la página pueden ver la historia completa y ver las mediciones que tenemos allí, darse cuenta cómo fue ese proceso absolutamente hermoso. Y quiero terminar el caso, si no aquí sigo todo el día, contándote que una cosa que siempre nos impactó es que cuando Andrés llega a la fundación, él no sabía abrazar. Si uno le decía, abrázame, y él o se venía con una fuerza impresionante que nos tumbaba. Al final abrazaba, se reía, no sabía sonreír, ¿sí? Y bueno, su caso es hermoso e impactante. Bueno, hablemos un poquito de lo que es hoy en día la Fundación ESER, esos resultados que ustedes han tenido, como el caso de Andrés que nos mencionaban, y ese alcance que ustedes han tenido. ¿Cuántos niños tienen hoy acá en la Fundación? Mira, nosotros tenemos hoy alrededor de 80 niños
Y digo alrededor de 80 niños porque eso es otra cosa, es otro de los desafíos que nosotros enfrentamos todos los años. Cada año hay un nuevo desafío que enfrentamos. Nuestro objetivo es por lo menos tener integrados en este momento a 60 niños y niñas en unos programas como los que describe Liliana, que trabajan todo este ser, desde lo intelectual, cognitivo, físico, social, emocional, porque tenemos, digamos, una capacidad de atención en términos de infraestructura y en términos de voluntariado también y de personal que nos puede acompañar, porque tenemos una mezcla de personas que están trabajando tiempo completo con nosotros o que están contratadas con la fundación, y tenemos un gran número de voluntarios que son los que ejecutan mucho de lo que hacemos acá. Tienen un corazón precioso y agradecemos mucho lo que ellos hacen en realidad. Entonces, tenemos también la oportunidad del fin de semana de una escuela de fútbol. Entonces ahí llegan más niños. Entonces nosotros hoy podemos decir que estamos alrededor de 80 niños en total. Y esos niños, aunque no son beneficiarios de los programas que hacemos entre semana, siempre es una oportunidad que se vayan acercando para después, si vemos la oportunidad y ellos lo desean y sus familias o sus cuidadores, los puedan integrar. Entonces, a lo largo de nuestra historia, nosotros hemos trabajado con alrededor de 300 niños o más de 300 niños. Sin embargo, mencionaba que tenemos unos retos año tras año. ¿Por qué? Porque hay movilidad. Entonces hay familias que vienen desplazadas de algún lugar, se mueven y de pronto tenemos historias felices. Por ejemplo, tenemos una historia muy bonita ahorita de una familia que llegó desplazada, que viene migrando con sus 2 hijos. Los 2 niños vienen aquí a la fundación y después de varios años de que les hemos podido ayudar, porque hacemos un trabajo integral hoy en día con la familia también, pues para mí fue muy lindo saber que ya tienen otro lugar a donde se fueron a vivir, consiguieron su apartamento, se han estabilizado en términos de trabajo. Entonces, digamos que ya no siguen usando el programa como lo estamos haciendo nosotros, aunque nos gusta que sigan vinculados de otras formas a nivel de comunidad. O tenemos historias que no son tan, digamos, alegres. Y es el papá que de pronto viene y se va para otro lugar y se lleva al niño y no alcanzamos a terminar el proceso. Eso es un desafío que tenemos. Entonces, pues ahí seguimos trabajando, pero alrededor de 300 niños a lo largo de la historia de la fundación, con unas mediciones muy claras. Liliana ahorita hablaba que nosotros con el paso del tiempo dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo medimos? Entonces conseguimos herramientas científicas que nos permiten evaluar a los niños cuando llegan a la fundación, evaluamos su estado. Lili decía ahorita, hay una herramienta que puntúa a 800. Es una herramienta que nos permite medir varias áreas de los niños y nos dice cómo están en cada una de esas áreas. Y a partir de allá nuestro equipo de profesionales diseña una estrategia por cada niño o por cada niña y la implementamos. Nosotros no trabajamos algo para todos, sino que cada niño, cada niña tiene su plan que desarrollado por el equipo profesional basado en esta información, y con el paso de los meses o los años vamos haciendo unas mediciones de contraste y ahí es donde vamos viendo la mejora que ellos van teniendo. Entonces ya no se queda solo en un tema cualitativo, sino que ya es un tema cuantitativo. Entonces el objetivo allí es seguir trabajando en eso, y ya pues hoy estamos moviéndonos a otras cosas que podríamos hablar de muchos resultados, pero es tan interesante porque, por ejemplo, el impacto que estamos generando es tan interesante que hoy tenemos incluso ya un convenio con una universidad muy importante aquí en Colombia, con el que ellos van a venir y van a empezar a hacer una investigación en la que van a tratar de poner en unos documentos investigativos el impacto que tiene el trabajo que hacemos, para que ojalá se pueda replicar no solo aquí, sino en otros lugares de Colombia. Entonces ya hay resultados tangibles que estamos mostrando y estamos abriendo otras áreas de apoyo para los muchachos, porque tenemos niños que ya están creciendo y se están convirtiendo en adolescentes, en jóvenes, y queremos abrirles otra proyección hacia el futuro. Y bueno, hablando también de todas esas personas que tú decías que son voluntarios, en este momento, ¿cuál es el equipo? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos de esos son voluntarios? ¿Quiénes están de planta? Sí, en este momento tenemos cerca de 40 personas que hacen parte del equipo. Tenemos, digamos que 2 partes del equipo, unas que se encargan directamente de la intervención, de la atención con los niños en diferentes áreas,
y otras personas que están en el equipo de logística. Entonces ellos son los que están pendientes de que acá todo funcione divinamente como un reloj. Que los alimentos para los niños estén a tiempo, calientes y de acuerdo con los requerimientos nutricionales. ¿Cuántas personas de estas son voluntarias? El 90% del equipo es voluntario y el otro 10% pues ya tiene un tipo de vinculación diferente con la fundación. Y contémosle también un poquito a las personas cómo se sostiene económicamente la Fundación ESER. La Fundación ESER se sostiene gracias al aporte de personas a través de diferentes medios. Entonces, tenemos un programa que llamamos Sembradores, que es el programa que permite que las personas se vinculen a través de una microdonación, como la llamamos, con un monto pues, inicial bajo de 30,000 pesos, donde cada mes puede estar aportando. Y con eso creamos, digamos, un espacio para que la gente constantemente esté ayudando. 2, hay personas que se involucran también con donaciones mucho más grandes. A veces no son donaciones mensuales, sino que dicen, yo quiero donar una vez al año. Está bien, puede hacerlo también, puede vincularse de esa forma. Tenemos un grupo de empresas muy especial. Esas empresas también mes a mes están contribuyendo con dinero, y no solo con dinero, sino que también hay donaciones en especie. Hoy nosotros tenemos digamos, un programa nutricional mucho más robusto gracias al aporte de varias de esas empresas. Tenemos también eventos que se llaman las tardes de Poder de conexión. el poder de conexión, gracias. Y que son espacios muy lindos en donde, por ejemplo, y si nos escuchan y les gustaría y están por acá en la zona, nosotros estaremos felices de apoyarlos, en donde tenemos diferentes, llamémoslo así, experiencias, talleres. Tú puedes querer aprender a hacer una experiencia de café, aprender a hacer jabones. Entonces nosotros reunimos personas, por ejemplo, en un ambiente pues, de una familia, de un conjunto, de una empresa, y allí ellos aprenden algo chévere, les contamos sobre la fundación y allí recogemos algo, digamos, de dinero que nos permite seguir financiando, y a partir de ahí también hay gente que se vincula a hacer las donaciones. Y tenemos un evento que es el gran evento que hacemos cada año, y ese evento nos permite pues hacer una recaudación de fondos más alta. Ahorita estamos empezando pues a trabajar también en otra iniciativa muy interesante, que son unos bonos de condolencia. Entonces las personas que de pronto pierden a un ser querido y quieren aportar, alguien quiere aportarle a esa persona, en lugar de enviarle unas flores, le puede enviar un bono de estos con una historia muy linda sobre los niños, y a partir de allí puede empezar a recibir pues más información sobre la fundación. Entonces hay muchas maneras en que la gente puede aportar, pero básicamente se trata de la generosidad y el aporte de la gente. Bueno, y ya pensando un poco en el futuro de la fundación, ¿qué se viene para la Fundación ESER? ¿Cuáles son sus sueños para los próximos años? Bueno, nosotros queremos seguir creciendo. En esta zona, según las estadísticas más recientes, hay 1.380 niños en situación de vulnerabilidad. Queremos llegar por lo menos al 10%, 138. Nosotros siempre nos pasamos 140 niños, ¿sí? A los que podamos brindarles esta posibilidad de desarrollo. Y como decía Gabriel hace un momento, nuestro sueño es que cada niño que se vaya de acá vaya enganchado con un propósito, ¿sí? Entonces, ya sea de carácter vocacional, profesional u ocupacional, ¿no? También dependiendo de sus posibilidades propias y de cómo podamos apoyarlo. Entonces, ese es nuestro sueño y es hacia donde vamos caminando todos los días. Sí, ahí yo quisiera añadir ahí algo. Siempre hay oportunidades de hacer más. Yo creo que siempre hay cosas para hacer. Obviamente hemos aprendido que debemos ir paso a paso, pero hacia futuro queremos que esos niños y sus familias tengan muchas oportunidades. Soñamos con niños que tengan acceso a una educación superior de alta calidad. Soñamos con niños que puedan acceder a una vocación, como decía Lili, que les permita hacer cosas lindas, no solo para ellos, para sus familias y para el entorno, que se conviertan en líderes que influencien también sus comunidades. Aquí tenemos hoy en día un proyecto muy lindo vocacional. Estamos trabajando ya con niños y niñas que están creciendo y que les estamos enseñando cosas como programación. Porque, por ejemplo, el año pasado recibimos la donación de
una sala de cómputo. Y con eso dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues no, teníamos ya la idea, pero tenemos una persona voluntaria que es un profesional de la informática, que nos ayuda, que trabaja con los niños, y hemos empezado a sumar más gente desde lo vocacional que está ayudando a abrir la perspectiva de esos niños. Tenemos un programa muy lindo ahorita tratando de avanzar, que es para darle oportunidad a las mujeres a emprender, para que puedan pasar más tiempo con sus hijos. Bueno, ahí estamos aprendiendo y estamos retomando esa idea que teníamos al principio, pero ya la empezamos a configurar ahora. Y bueno, hay tantos sueños y muchas cosas que seguramente les iremos contando después para emocionarlos, porque la visión es muy grande, la verdad es muy grande, porque soñamos con que Colombia sea diferente y queremos que empezar acá, sembrando nosotros nuestro granito de arena, siempre desde una perspectiva que me gusta recalcar, es transformadora y jamás es asistencialista, porque creo que nos hemos equivocado mucho en el pasado, pensando que si tú le das a alguien dinero o solo comida, le estás ayudando. Creemos que lo que debemos hacer es involucrarnos en la vida de las comunidades, de los niños, y habilitarlos para desarrollar todo su potencial, proveer las herramientas para que ellos mismos y sus familias puedan asumir la responsabilidad y hacia el futuro hacer los grandes cambios que puedan ser sostenibles para ellos y para todo nuestro entorno. Y justamente hablando un poquito de eso, ¿cuál es ese mensaje que a ustedes les gustaría que las personas entendieran del por qué apoyar una fundación? Mira que hablabas de algo muy importante y es de los sueños, ¿sí? Y es que tenemos que habilitar los niños para que sigan siendo niños y para que aprendan a soñar, ¿sí? Nuestros niños llegan con sueños limitados. Cuando los enseñamos a soñar y a que esos sueños pueden hacerse realidad y a que las metas son alcanzables, ¿sí? Creo que empezamos a impactar realmente una sociedad, ¿sí? Sin duda. Y a mí me gustaría decirle a todas las personas que nos ven, nos escuchan, que no tenemos que conformarnos con lo que hay en nuestra sociedad, con ver a una Colombia que sufre y sufre constantemente. No tenemos que conformarnos con eso. Pero que para que eso cambie no podemos seguir señalando a otros y diciendo es que ese hace, ese no hace. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer los cambios, de involucrarnos. Y cuando alguien apoya a la Fundación ESER, está tomando esa decisión, está diciendo yo quiero hacer la diferencia. Yo no quiero quedarme quejándome, yo quiero hacer la diferencia. Y jamás un aporte es pequeño, todo aporte es muy importante, todo suma, todo cuando lo unimos, cuando tenemos esa capacidad de unirnos muchos, creo que podemos hacer una gran diferencia. Invitarnos a todos a que pensemos en un país distinto, un país lleno de esperanza y un país en donde los niños puedan seguir siendo niños y puedan ver algo diferente de lo que han visto hasta el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. En próximos episodios vamos a estar hablando y contándoles un poquito más de la Fundación ESER, de cómo es su proceso de donaciones, cómo es su proceso de voluntariado, para que los que estén interesados de verdad se unan a esta causa y pues como siempre que sigamos cuidando que los niños sigan siendo niños.